Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Antonio y grabo este video para invitarlos a que participen en la consulta popular el próximo primero de agosto. Las razones políticas ya están muy bien conocidas por todos, nos alargaríamos muchísimo eh, al tratar de enumerarlas cada una. Eh, la mayoría de los mexicanos sabemos, sentimos y conocemos el por qué hacemos la pregunta. Esa es una de las razones. Y la segunda razón es más importante a mi gusto, a mi manera de ver, es la participación ciudadana. Esa es la segunda razón, que es importante participar incluso si estás en desacuerdo con el juicio a los expresidentes, porque es a los expresidentes, a pesar de que la Suprema Corte hiciera una pregunta barroca, es a los expresidentes principalmente. Eh, si estás en desacuerdo o si no, la participación ciudadana es importante e incluso ir a expresar tu desacuerdo con que se les enjuicie es importante porque eso es la base de la verdadera democracia, ¿no? Eh, eh, Normalmente, bueno, las consultas creo yo, no es un desperdicio de dinero, tampoco no es un invento populista, eh, que yo sinceramente no sé por qué tanto miedo a lo populista, si viene de populus, ¿no? De latín populus, que es pueblo. No es un invento populista. No es desperdicio de dinero, no es una ocurrencia, eh, porque las consultas populares se vienen haciendo desde hace muchos años, incluso creo yo que desde hace muchos siglos, e incluso creo yo que mucho antes de la aparición, o antes, si no mucho, yo creo que antes, del concepto de la aparición del concepto de democracia como tal, que democracia es demos, demos es mayoría y kratos es voluntad, la voluntad de la mayoría. Yo creo que incluso antes de la aparición de ese concepto ya había consultas populares, es lógico pensarlo, y yo creo que son la base de la democracia. En México no las tenemos tan interiorizadas por razones históricas que también, al igual que las razones políticas de esta consulta, si queremos ponernos a analizar las razones históricas del por qué no somos tan participativos y nos parece rara una consulta, eh, pues también nos tardaríamos mucho, ¿no? Pero basta con resumirlo en que nuestro ADN como pueblo viene de sociedades que no se caracterizaban por su pluralidad ni por su participación, ¿no? Muy a pesar de que estamos orgullosos de nuestro pasado indígena, también hay que decir que no se caracterizaban por ser sociedades participativas en su totalidad, ¿no? Eh, hubo algunos casos como incipientes de democracia, por ejemplo los consejos de ancianos que tenían algunos señoríos, tanto dentro del imperio azteca como en Tlaxcala, por ejemplo, eh, o estoy seguro que también en la región maya, más en la región maya, yo me imagino que más, no he leído al respecto, pero esos eran los incipientes pasos de democracia que teníamos, pero tampoco era una democracia tan participativa, porque no todos podían opinar, ¿no? No absolutamente todos, y mucho menos en la corona, ¿no? Mucho menos en la época de la corona española. eh, Tampoco se caracterizó por ser una época tolerante, y luego encima codominada por la iglesia, pues mucho menos, ¿no? Y esas son las razones históricas que después padecimos como pueblo una falta de dimensión política de todos nosotros, y lo que nos ha costado muchísimo, ¿no? Dictaduras, etcétera. Pero una consulta popular creo yo que es bastante importante,
quiero ligarlo con otro tema, por ejemplo, que es la ciudad, ¿no? Normalmente el urbanismo, lo que es la ciudad, es un tema que poca gente conoce, hasta apenas se está haciendo como del conocimiento de la gente, ¿no? Y a través de las redes sociales ya empiezan a comprender lo que es el urbanismo, pero antes no teníamos nada de conciencia, simplemente es una disciplina que había estado dominada por élites en México y que la conocen personas cercanas a la élite, pero no tienen poder de decisión, ¿no? Y esto está ligado con la consulta desde el punto de vista paradójico siguiente, que estas élites, por ejemplo, son gente que, nuevamente reitero, se dicen gente viajada, que conocen los, este, los más altos estándares de calidad europeos, etcétera. Y aquí en México se dedican, por ejemplo, a organizar, por ejemplo, congresos, ¿no?, sobre ciudades inteligentes, donde hablan muy bonito sobre la inclusión del ciudadano, sobre la democratización de los espacios públicos, sobre la conectividad de los espacios públicos. De verdad son conferencias exquisitas, dadas tanto por arquitectos mexicanos como por arquitectos extranjeros, en la que se extasia uno de saber que tal ciudad es posible, ¿no? Pero sale uno, paradójicamente, a la realidad mexicana y se encuentra uno con que la oposición opina que las consultas son una tontería, ¿no? ahí está nuestra, ahí está nuestra, nuestra kriptonita y nuestra imbecilidad, por llamarlo de algún modo, ¿no? Que ya sea en escuela pública o privada, eh, habiendo gente estudiada que opine que una consulta pública es un desperdicio de dinero y que luego hable bonito de urbanismo, es que la escuela nada más le sirvió para aprender a platicar bonito y ya. Porque las consultas públicas son precisamente la base de la democracia, ¿no? Democracia viene de demos y de kratos, ¿no? Demos, del griego demos, que es mayoría, y kratos, que es voluntad, ¿no? No es oligos kratos, oligocracia, que es la voluntad de pocos, tampoco es cleptocracia, que es la voluntad de los ladrones, no es aristocracia tampoco, es la voluntad de todos, incluido el que nosotros consideremos que no está capacitado para opinar. Yo creo que la opinión de todos, debemos defender la opinión de todos, ¿no? Porque el día el día en que llegue que la opinión valga un título, entonces ya no, incluso yo no estaría dispuesto a defender esa opinión, ¿no? Prefiero que la opinión de todos valga lo mismo. Y para ilustrar esto, más bien no para ilustrarlo, para justificarlo y para citarlo, voy a dar el ejemplo de un libro para que vean que esto de la democracia participativa y de la ciudadanía participativa y de las ciudades, de la democratización del espacio público, que tanto se habla en estas conferencias bonitas que se organizan ¿cómo tenía el nombre? Es paradójico porque todas estas ideas de ciudad incluyente, del transporte público rápido, bonito, eficiente, ecológico, barato, de democratización del espacio público, todas esas se dan en conferencias carísimas, al menos que yo conozca, al que el ciudadano común y democrático no puede acceder. Ahí está nuestra imbecilidad, para empezar, ¿no? Que todas esas conferencias nos sirven nada más para engrosar el currículum y para platicar bonito en el café y ya, ¿no? Entonces, para ilustrar que no me estoy inventando nada sobre la democratización del espacio público, sobre la conectividad de las ciudades, sobre la participación ciudadana en las decisiones de la ciudad,
Lo voy a ilustrar con una cita de este libro que se llama Ciudades para un pequeño planeta, que es del autor Richard Rogers. Es un urbanista británico, o sea, no es de Corea del Norte, no es de Cuba, no es de la administración de Lula da Silva, tampoco es de China, es británico, de donde nació el capitalismo supuestamente, bueno, el capitalismo actual como lo conocemos, este, para, para sustentar mi opinión, ¿no? Y dice Richard Rogers, que es un urbanista reconocido, dice, debemos tener a la disposición los fondos que permitan interesar e informar al público, habla sobre la ciudad. Se debe enseñar conducta ciudadana a gente de todas las edades y sobre todo es importante escuchar lo que plantean. Ojo, ahí van dos ideas. Y disposición de fondos públicos para educar a la ciudadanía y escuchar lo que plantea la ciudadanía, ¿no? Buena parte de nuestra futura calidad de vida depende de esa tarea. Aunque exista una tendencia a la desmoralización ante la aparente imposibilidad de conseguir el control democrático de las ciudades, existen ejemplos alentadores del fenómeno en todo el mundo. En muchos lugares la ciudad, en aspectos que van desde la arquitectura a la ecología, es centro de debate público y es sujeto político irrenunciable, lo que contrasta abiertamente con la negligencia que padece Gran Bretaña, ¿no? Él cree que Gran Bretaña padece una negligencia. Imagínense lo que opinaría si viera que en México creemos que nos pregunten nuestra opinión sobre un tema es una tontería, ¿no? Estaría, pues no sé si con el ojo cuadrado, triangular o qué, pero aquí la prueba de que habla de recursos públicos para informar y educar a la gente, escuchar a la gente, y que debe ser debate, debe ser centro de debate público. Sigue, retomo, dice, el presidente François Mitterrand afirmó en una ocasión que la cultura y especialmente la arquitectura era la cuarta prioridad de los franceses a la hora de votar. Me estremezco al pensar cómo catalogarían esa misma categoría los políticos británicos. En Gran Bretaña somos estrictamente conscientes de las iniciativas parisinas más espectaculares, pero estas representan solo la punta del iceberg. En Francia se convoca un concurso para todos y cada uno de los edificios públicos que se construyen. Todos y cada uno de los edificios públicos que se construyen en Francia es mediante un concurso. Ajá. Ya sea edificios de viviendas, escuelas, oficinas de correos, plazas, parques o ciudades enteras, los concursos locales de cierto relieve cuentan con un jurado que comprende un alcalde, un representante de los usuarios, miembros de la comunidad, técnicos y arquitectos. Y dice, existen pequeños concursos destinados a animar a los nuevos talentos, así como grandes competiciones internacionales que a menudo involucran al propio presidente, concertadas en asegurar a Francia un lugar de privilegio en la mejor arquitectura internacional. Luego dice, en 1992 tuvimos 10 concursos en Gran Bretaña, se queja del número de concursos que tuvieron públicos, frente a los 2.000 concursos públicos que tuvo Francia. Es decir, anualmente se hacen en Francia 2.000 concursos públicos para consultar con la gente proyectos como ciudades enteras, ciudades, parques, plazas, escuelas, edificios de viviendas, edificios públicos. Y aquí está, para que lo vean, no me lo saqué del manual del Chairo Ilustrado, que existe el libro, pero yo no lo he leído. Espero algún día poderlo leer. No, me lo saqué de este libro que se llama Ciudades para un pequeño planeta, de Richard Rogers, un urbanista reconocido, inglés. Les doy hasta la página, es la página 18, y les doy hasta la edición, por si hay algún escéptico, que es la edición del año 2000, editorial Gustavo Gili. Entonces, pues claramente vemos que las consultas populares no son un desperdicio de recursos, sino que son la base de la democracia.
y que yo particularmente creo que hay gente que está asustada, no porque, no tanto porque la consulta pueda llevarlos a la cárcel, porque ellos todavía tienen contactos en el Poder Judicial y tienen alcahuetes en el Poder Judicial, eh, y que probablemente no pisen la cárcel. Están asustados de que la gente conozca su poder, conozca el poder de su voz, y que vean que efectivamente, y que, como decía en otro video, es pura mentira lo que dice la gente de Frena, por ejemplo, que en los países desarrollados no se da ni un peso para los programas públicos ni sociales, mucho menos para ayudas públicas. Es pura mentira. Ellos que se ostentan como gente viajada, como gente conocedora de los altos estándares de calidad europeos y con más horas de vuelo, háganme el chingado favor, o sea, como si eso te diera una importancia de más persona ante otra gente que no ha viajado en el mundo. Ellos creen que somos idiotas y que no podemos abrir un libro o que no hemos viajado, para darnos cuenta de que en otros países la opinión ciudadana es muy importante, y que aquí acabo de dar un ejemplo en el caso de la ciudad y de la arquitectura, ¿no? Y aquí en México esa gente es la que, les digo, habla bonito en la universidad sobre conectividad, sobre urbanismo inclusivo, sobre transporte público eficiente, digno, barato, sobre ciudad incluyente, democrática, pero perdón por el lenguaje, pero los pinches boletos de sus eventitos cuestan 15,000 pesos, que no puede pagar el ciudadano democrático. Esa es su imbecilidad, y hasta ahí llega el grado de su imbecilidad. Eh, entonces vemos que las consultas ciudadanas son algo real, pero aquí en México están en una nebulosa de como de duda, y además de novedad, porque no tenemos esa formación ciudadana, de que nos pregunten nuestra opinión, y de que nosotros demos nuestra opinión sin que nadie nos la pregunte. Eh, entonces, antes que digan que estamos teniendo la civilidad de preguntar, porque en otro tiempo y en otras circunstancias no hubiera habido ni siquiera pregunta, ¿no? Como en la burguesa Revolución Francesa, donde un pedazo de pan o un pan alcanzó el precio del sueldo de un mes, mientras la monarquía francesa se daba vida de rey, literal, como Peña Nieto en su avión, despilfarrando el dinero de los burgueses, despilfarrando el dinero de los burgueses. Siquiera era el dinero de los burgueses, pero aquí no es ni el dinero de los burgueses, porque ya vimos que pocas corporaciones pagan impuestos, ¿no? Entonces, las consultas, volviendo al tema, antes que digan que estamos teniendo la civilidad de preguntar algo que no se debería preguntar efectivamente, pero que sirve como ejemplo para que veas lo absurda que es la situación. Es decir, ¿cómo estará la situación? ¿Cómo estarán de corruptas y corrompidas todas nuestras estructuras de poder, desde los que supuestamente imparten justicia, nuestros flamantes jueces que hacen preguntas barrocas, llamando a actores políticos, como implicando que todo lo que se hizo en esos 30 años de neoliberalismo en México fue efectivamente una actuación? No sé si es realidad o burla. Pero ¿cómo estará nuestro sistema político? Que tenemos que preguntarles a ellos, oye, por favor, ¿no quieres checar por ahí en tu modo de impartir justicia si hay algún ilícito que se hubiera cometido? Porque yo no sé, carnal, pero sospecho que nos robaron. O sea, estamos teniendo la civilidad de hacer esa pregunta, pero en otras circunstancias y en otros momentos, como por ejemplo acabo de citar la burguesa Revolución Francesa, no hubiera tiempo ni de preguntarla. Ahí las cabezas rodaban literalmente, ¿no? Rodaban literalmente. Entonces, y yo creo que ya sea que estés de acuerdo o que no estés de acuerdo con la consulta ciudadana, el acto civil patriótico es salir a expresar ya sea tu acuerdo o tu desacuerdo.
porque es una mentira que sea un desperdicio de dinero, es una mentira que sea un invento de un país populista o mucho menos de una dictadura comunista. Ya parece que en una dictadura plebiscitaria, como dice el ingeniero Krause, que mejor debería dedicarse a ingeniero porque las letras, como que entender lo social no se le da. Como dice el ingeniero Krause, este, dictadura plebiscitaria. ¿En qué dictadura te preguntan qué te gusta más, ¿no? Yo creo que lo único que te preguntan en una dictadura real es dónde vas a querer el balazo, si en la cabeza, de frente, o en la nuca o en el pecho, ¿no? Es lo único que te pueden preguntar en una dictadura. Y a veces ni eso, ¿no? Entonces, yo creo que un acto civil y patriótico sería participar en la consulta ciudadana, eh, independientemente de la postura que tengas. Eh, yo en mi caso lo haré por el sí, porque considero que los políticos pasados tienen mucho que se les investigue, y si se les encuentra algún acto ilícito, tengan que ser puestos tras las rejas, ¿no? Yo no sé si hay, pues ya son personas adultas, por ejemplo, eh, o sea, no comprendo más bien si estas personas adultas, ya los que recién acaban de cumplir 18 años o tienen 20 años y se dedican a defender al PAN, si no han trabajado bajo un esquema de outsourcing, no saben de lo que hablan, y si no lo pueden comparar con un esquema de contratación previo al outsourcing, mucho menos saben de lo que hablan. Es decir, están defendiendo algo que los pasó a traer de corbata y nos pasó a traer de corbata a todos, y que en las consultas públicas, que en México nunca ha habido nunca nos consultaron para preguntarnos cómo queríamos que quedaran ciertas leyes, ciertos proyectos. Entonces, en ese tenor, creo yo que es necesario que se les investigue y que se les enjuicie, y que si se les encuentra culpables, que se les encarcele por haber hecho lo que hicieron, por haber denostado la figura del maestro. Un maestro que apoya a la derecha en estos momentos, se merece una palabra muy fuerte, pero por respeto no lo voy a decir, porque la figura merece respeto. Pero en mi caso considero que enjuiciarlos es lo conducente. Incluso si no van a ir a parar a la cárcel, tienen que saber que hay una voluntad y que ratificamos esa voluntad y que hablamos por esa voluntad, que no somos un pueblo dormido y que no somos un pueblo que no se dio cuenta de sus fechorías. Entonces, mi invitación es a que votes, independientemente de lo que tú pienses, que salgas a votar, que salgas a ejercer tu derecho a opinar en este ejercicio de consulta ciudadana.